La Biblia es el libro más influyente en la historia humana, modelando civilizations inspirando a millones. Ya alterando el curso mismo de nuestro mundo. Imagina viajar a través de sus páginas para descubrir una narrativa atemporal de redención que habla de todos los aspectos de la existencia humana. En este video atravesar la historia profunda de la Biblia. Desde la magnífica creación del mundo hasta el nacimiento de la iglesia primitiva. Ya ser testigo de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen en un mensaje transformador. Esta narración es una invitación a ver las intrincadas conexiones tejidas a lo largo de las Escrituras. Y así que se encuentre con estas verdades por primera vez o redescubra pasajes familiares. Obtener nuevos conocimientos sobre el propósito y el amor que se encuentra en el corazón del plan de Dios para la humanidad. Un plan que sigue resonando a través de generaciones y culturas. Antes de que comenzara el tiempo, antes de que hubiera la vida, solo exista Dios eterno, omnipotente y soberano sobre todo. La Biblia abrikan la poderosa declaración. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1. Decis días meticulosamente ordenados. Dios dio alas del universo, separando las de la oscuridad, estableciendo el firmamento, y creando una tierra repleta con diversas formas de vida. Cada día de la creación revela nomor solo el poder creativo de Dios, sino también su intrincado diseño cuidado de cada detalle. En el sexto día Dios crea a la humanidad. Et enya eva fueron msq otra parte de la creación, fueron formados a imagen y semejanza de Dios, dotados con de la capacidad de relación, amor y creatividad. En el idílico jardín del Edén, vivieron en un estado de perfecta comunión con Dios, naturaleza y interés. En medio de abundante belleza y provisión, se les dio una orden clara de abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la introducción de la serpiente, un embolo de astuta rebelión, provocó cambio dramático. Con persuasión sutil, la serpiente plan semilas de duda en el corazón de Eva, levándola a probar el fruto prohibido, y Adam en su vínculo profundo con ella. Se uní en desobediencia en ese dicho momento. El pecado entra en el mundo, fracturando la armonía una vez perfecta, introduciendo causa vergüenza una dolorosa conciencia de separación de Dios. Incluso cuando el juicio que un rayo de esperanza brilla en la promesa de Dios. Un futuro descendiente de Eva. Alguien dia triunfará sobre la influencia de la serpiente. Génesis 3:15. Insinuando la restauración que estaba por venir. Mientras la humanidad se expande a la prestina esperanza del que gradualmente eclipsada por el pecado desenfrenado y la corrupción, la belleza de la creación se vio empañada por la omnipresente influencia de la desobediencia, presenciando la decadencia moral generalizada. El corazón de Dios se conmovió con tanto la tristeza como la determinación. En su gesta compasión, elige a Noah, un hamba cuya febrilaba intensamente en medio de un mundo impregnado de pecado, para servir como un recipiente para la renovación. La tarea de Noah fue monumental. Durante 120 años, trabas para construir una arca inmensa, un símbolo palpable de la promesa de Dios de preservar la vida. A pesar de la burla y la incredulidad de los que le rodean, Noah se mantuvo firme confiando en el mandato de Dios. Luego, cuando se abrieron los cielos, vino una inundación implacable de 40 días y noches diluvia que limpió la tierra de su corrupción profundamente arraigada. Cuando las aguas retrocedieron, la tierra emergió renacido. Noah a lo largo de con su familia y representantes de todas las criaturas se convirtió en la base de un nuevo comienzo, con sus hijos Shem, Jam y Jafet, prediciendo el surgimiento de diversas naciones. Sin embargo, la lucha de la humanidad con el orgullo en la Torre de Babel unidos en ambición y autoconfianza. La gente se esforza por construir una torre que llegara a los cielos, un monumento al logro humano en lugar de la gracia divina. En respuesta, Dios intervino confundiendo su idioma.
dispersándolos por la faz de la tierra. Hasta acto nomor solo detuvo su orgullo colectivo. Sino que también son las bases para el rico mosaico de culturas, idiomas y tradiciones que cantin en definiendo nuestro mundo hoy. En un mundo abrumado por dolores transitorios y promesas fugaces. Dios se acerca a un hamba, Abraham, para forjar un pacto que se ha hecho a través de las edades. Con el simple pero profundo orden. Ir de tu pa es tu gente. Y a la casa de tu padre a la tierra te mostrar. Génesis 2:1 Abraham se embarca en un viaje de fe. Que cambiar a el curso de la historia. Dios promete que los descendientes de Abraham se convertir en una gran nación. Y que a través de él todas las naciones de la tierra encontrar en bendición. La vida de Abraham fue un testamento vivo de la fe bajo prueba. Enfrentan la aparente imposibilidad de tanto hijos. Tanto él como Sarah lucharon contra la duda. En un momento de impaciencia humana, Sarah ofreció a su sirviente Hagar, que condujo al nacimiento de Ismael. Pero la promesa de Dios fue inflexible. En un giro milagroso Sarah dio a luz a Isaac. El hijo de la promesa cuya existencia cumplir a el pacto de Dios. El hijo de Isaac Jacob, estar rebautizado Israel se convirtió en el patriarca de las dos tribus. Una vez sobre la cual Dios edificar a su pueblo elegido. Pacto fue mucho más que una promesa de aumento numérico. Fue una estrategia divina para bendecir a toda la humanidad. A través de un linaje marcado por la gracia, resiliencia y redención. Siglos después en medio de una grave hambruna. Los descendientes de Jacob se encontraron en Egipto, una tierra que al principio los acogió como invitados estimados. Con el tiempo, sin embargo, su enmao crecía su identidad distinta. Instigaron el miedo en los corazones de los gobernantes egipcios que levaron a brutales. Durante 400 años, los israelitas sufrieron bajo una dura opresión. Sus voces se elevaron en gritos silenciosos pero persistentes de liberación. En medio de esta oscuridad, Dios elige a Moisés, un hamba cuyo viaje de vida ni kelohab equipado para tender un puente entre dos mundos. Criado en la casa del faraón, pero profundamente conectado con su propio pueblo. Moisés encontra a Dios en una visión transformadora en la zarza ardiente, ahora recibe su comisión divina. Para levar a los israelitas de la esclavitud a la libertad. A través de una serie de dayas plagas inspiradoras, Dios demuestra su autoridad inigualable sobre Egipto, rompiendo el desafío del faraón y asegurando la liberación de su pueblo. La liberación dramática vino en el Mar Rojo. Con intervención divina el mar se separa para que un camino milagroso que permite a los israelitas cruzar en tierra firme. Cuando las aguas regresaron barrieron las fuerzas que los persiguieron, selando hasta momento como un acto decisivo de salvación. Start en el Mantisina. En una atmósfera cargada de trueno y resplandor divino, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, un conjunto de leyes eternas, para guiar a su pueblo durante sus 40 años de deambular. Ya all. Hasta periodo de liberación y entrega de la ley nomor few simplemente histórico. Few la forja de una relación de pacto. Que define la identidad de Israel durante generaciones. Después de su entrada triunfal en la tierra prometida de Canaán, los israelitas experimentaron un periodo de favor divino y fragilidad humana. Inicialmente gobernado por justicia que mantuvieron la justicia, el pueblo pronto clamó por un rey humano que reflejara las naciones circundantes. Sael el primer rey de Israel, comenzas nuevo capítulo con promesa, pero su reinado pronto se tambale, debido a la desobediencia y a la falta de confianza en la guía de Dios. En contraste con David, un pastor con un corazón dedicado a Dios, se levanta como un faro de verdadero liderazgo. David une las tribus dispares de Israel. Establece Jerusalén como el corazón espiritual y político de la nación. Ya compuso salmos que cantan en inspirando corazones siglos después.
Su vida estuvo marchada tanto por grandes victorias como por defectos personales. Sin embargo, su sincero arrepentimiento y fe inquebrantable dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. Después de que David Salom heredara un reino en su cenit, ya se embarcara en un proyecto ambicioso para construir un templo magnífico en Jerusalén. As templo un símbolo de presencia divina y aspiración humana. Se mantuvo como testamento de una relación duradera con Dios. Pero incluso en esta era de esplendor, las semillas de la debilidad humana se sembraron. Los últimos años de Salom se vieron empañados por una deriva de los compromisos del poder político. Después de su muerte la nación dividida en el reino del norte Israel y el reino del sur Jud. Cada uno acusado por la decadencia espiritual y la agitación política. A pesar de estos reveses, las voces proféticas de Isaías, Jeremías y otros surgieron, incluso en el exilio, para proclamar que un Mesías vendrá a restaurar y redimir a un pueblo fracturado. Después de siglos de angelo, declaraciones proféticas y lucha humana, la última esperanza de redención en la humilde forma de Jesucristo, nacido en Belén su nacimiento. Anunciado por Iglesia marcado por humildes circunstancias. Significa la llegada de una nueva era en el plan redentor de Dios. Cuando Jesús entra en el ministerio público alrededor de los 30 años, revelaron mensaje que trasciende los límites del tiempo y la tradición, un mensaje de amor incondicional. Perdón, y la promesa de un reino que es a la vez presente y eterno. Jesús realiza milagros que desafiaron las leyes naturales, curando a los enfermos, restaurando la vista a los ciegos, levantando a los muertos, y calmando tormentas turbulentas. Estos actos no eran meras maravillas, eran signos que apuntaban a su autoridad divina, y a su conexión íntima con el Padre. Sus enseñanzas entregaron con compasión y visión radical. Desafiaron las normas establecidas e invitaron a las personas a una relación personal con Dios. Sin embargo, este mensaje revolucionario despertó la oposición entre líderes religiosos y políticos, acusados y condenados. Jesús fue crucificado, un sacrificio que era central para el plan divino de salvación humana. Pero la historia no termina en la cruz. Al tercer día, en una demostración de poder que sacudió de los fundamentos de la desesperación, Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección fue una victoria triunfal sobre el pecado y la muerte, ofreciendo vida eterna a todos los que creen. Este evento milagroso no solo confirma su identidad como hijo de Dios, sino que también enciende los corazones de sus discípulos. Empoderados por el Espíritu Santo, ellos difundieron audazmente el Evangelio, estableciendo la iglesia primitiva, una comunidad de creyentes cuyo mensaje de esperanza, renovación y amor continua transformando vidas en todo el mundo. La Biblia es mucho más que una crónica histórica, es la narrativa viviente del amor inquebrantable de Dios, misericordia ilimitada y redención transformadora. De la crisis impresionante y a la tragedia profunda de la queda. A través del pacto promete actos dramáticos de liberación, y el surgimiento y queda de reinos. Cada capítulo de esta historia revela capas de propósito divino, y experiencia humana. Es notablemente la obra redentora de Jesucristo. Se erige como la culminación del plan de Dios, un plan que lama a cada uno de nosotros a una vibrante relación continua con nuestro Creador. Temesi un momento para reflexionar sobre este viaje pico, una narrativa que abarca milenios pero habla directamente al alma. Si este mensaje de esperanza y restauración akan movido tu corazón, consideralo una invitación a abrazar el poder transformador de la gracia de Dios arrepentete, qui recibe el don gratuito de la salvación. Deja que esta verdad ilumine tu camino. Gue tus pasos ya te inspire a compartir la historia más grande jam es contada. Si te sientes conmovido por este mensaje, por favor suscríbete.
Ya compart video. Para que otros también puedan experimentar la esperanza y la transformación en el amor de Dios. Que comienzan las de su verdad. Y así ricamente bendecido en tu viaje de fe.